En Medellín en este primer puente de agosto. 300 deportistas en 8 disciplinas han trabajado intensamente hoy domingo. Panorama nacional. Dominio total de Antioquia en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa que culminó en Medellín. 11 medallas de oro de 16 disputadas fueron para los tenimesistas paisas. Bogotá se quedó con 3 y Bolívar tercero con solo una medalla de oro. Atlántico, Córdoba, Bolívar y Antioquia juegan este fin de semana la Serie Nacional de Béisbol a doble vuelta. El cuadrangular que termina mañana tiene como líder a la novena de Atlántico, seguido de Bolívar, tercero Córdoba y último Antioquia. Con los maestros internacionales Óscar Castro, Carlos Cuartas y Darío Alzate y los campeones nacionales en todas las categorías, se juega el Abierto Nacional de Ajedrez. 10 ligas del país y 140 tableros compiten a 9 rondas en el sistema suizo que dejará a un ganador con un premio de 2,5 millones de pesos. 30 competidores en categoría expertos de Brasil, Chile y Venezuela, Guatemala y Colombia, con la presencia de los campeones nacionales de cada país, recorren en un circuito silvestre 14 zonas. Costa Rica, Panamá, Guatemala, Puerto Rico y Colombia, con 2 selecciones, compiten en mayores a una ronda, todos contra todos. El torneo que finaliza mañana perfila como finalistas a Colombia y Puerto Rico. Terminó la clásica del Carmen de Viboral, que sirvió de preparación para los preseleccionados por Colombia a los campeonatos mundiales de ciclismo. Hoy se corrió la última etapa que dejó como ganador de la clásica a Juan Diego Ramírez. En el Mundial de Ecuador, España ganó a Qatar 1-0, Brasil y Amán empataron sin goles. Ya viajará mañana en la noche a la capital argentina. Con mucho optimismo entrena el Atlético Nacional antes de viajar a Buenos Aires para su partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América el miércoles próximo frente a River Plate. Bajo la conducción de su cuerpo técnico, el Nacional realizó prácticas livianas con balón y una charla técnica donde lo más importante es la recuperación de Víctor Aristizábal, que regresa a la titular después de su lesión, y el regreso de Víctor Marulanda, que cumplió fecha de expulsión en el partido que Nacional le ganó al equipo argentino. 65 asesinatos colectivos. Globo Televisión presenta su noticiero AM/PM. Con el patrocinio de Para España. Buenas noches. 24 personas fueron asesinadas anoche en Urabá por desconocidos. 18 de ellas cayeron en un tertuliadero en Chigorodó. Otras 6 murieron en una discoteca de Apartadó. De ellas 3 eran soldados. Se repite la historia. La muerte llegó a las 9:40 de la noche a Apartadó, en donde fueron asesinadas 6 personas, entre ellas 3 soldados de la Brigada 31. La muerte siguió su recorrido y a solo 20 minutos tocó la puerta de Chigorodó, en donde se asesinaron 18 personas inermes, 3 mujeres, 15 hombres. Eran en su mayoría trabajadores bananeros que disfrutaban de una noche de parranda en la discoteca popular Aracataca. Yo oí por boca de otros. ¿Qué dijeron? Que de los vecinos, que esto que lo iban a limpiar este barrio. ¿A limpiar de qué? Que de la gente mala que había. ¿Y por qué gente mala? Porque decían que esto aquí que tiene mucho guerrillero. Sin llamar a lista, indiscriminadamente, acabaron con la vida de estas personas. No se sabe cuántos eran los asesinos ni qué armas tenían. El párroco de la iglesia Divino Niño de Apartadó dijo que era una masacre anunciada. Los rumores iban y venían desde hace 8 días, como en tantas otras ocasiones. Edades ahí, a ver, yo tengo las edades aquí, 16, 18, 38, 28, 26, 50. No es de aterrarnos con lo que sucede en Urabá. Desde hace una década son crónicas de muertes anunciadas para hacer varios libros, para aterrarnos de la falta de presencia de los organismos de seguridad del Estado, que no controlan ni a la guerrilla ni a los grupos paramilitares. En el barrio El Bosque todo era normal hasta esta madrugada en que las balas cegaron la vida de humildes trabajadores bananeros. No se sabrá cuántas muertes más faltan para que la paz sea un hecho en esta región. Mientras Colombia se aterra con Bosnia, Urabá padece de terror y de luto. Según sus propios habitantes, el clima de violencia sembrado por guerrilleros y paramilitares la hacen hoy una de las zonas más crueles del mundo. Urabá se está convirtiendo en zona de viudas y huérfanos. Aquí, dicen sus pobladores, no hay una familia que la violencia no haya tocado. Los niños cuentan en medio de la sangre y el dolor las vivencias a las que ya se están acostumbrando. Después que salió toda la gente, yo vine y vi al vecino ahí y me dio pesar de él, entonces me fui para allá.
La masacre de anoche es nuevamente el oscuro panorama de una región donde las muertes son anunciadas y el miedo recorre las calles. Los paramilitares y la guerrilla han impuesto, según sus habitantes, un toque de queda obligatorio. En este barrio la gente desde hace meses no puede salir después de las 8 de la noche. Se vive en medio del temor y de la zozobra. Y también, algunos dicen, en medio de la esperanza de que algún día Urabá no tenga que seguir contándole al país estas historias de intolerancia. Este es un balance de las matanzas ocurridas en Urabá durante el último año. Apartadó. Guerrilleros y paramilitares se disputan control de la zona bananera. Temblor de más de 6 grados sacudió al país. Nuevo intento de fuga en la cárcel Modelo. Libres los hindúes porque no eran terroristas. La costa padece el peor invierno de los últimos tiempos. Capturan colombianos en barco con 11 toneladas de coca. Muertos 3 diplomáticos norteamericanos en Bosnia. El boxeador Miguel Julio fue derrotado en Sudáfrica. Tyson regresa esta noche al cuadrilátero. Globo Televisión presenta su noticiero AM/PM. Las víctimas serán dirigentes sindicales y guerrilleros desmovilizados del EPL. En total son 9 los muertos. Anoche otra vez el terror en Urabá. Esta vez llegó a la finca Mapaná en la carretera que de Apartadó conduce a Turbo. Un grupo de hombres fuertemente armados y con lista en mano llegó a este lugar a la 1 de la mañana. Revisó uno a uno los campamentos de los trabajadores donde viven unas 40 familias y obligó a salir de sus casas a 5 trabajadores bananeros integrantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Yo me di cuenta que las esposas dijeron que los habían sacado de sus casas y que lo habían acostado ahí ante las esposas y niños los mataron. Fueron 16 que quedaron huérfanos, 16 niños y esposas, y delante de ellos los mataron. Luego se dedicaron a incendiar la finca, arrasaron los cables que transportan el banano y destruyeron las oficinas. Una hora más tarde, llegaron a la finca del Oasis y buscaron a otro trabajador y dirigente sindical. Luego de sacarlo de su casa y asesinarlo, incendiaron la finca. Esta acción la repitieron en 2 fincas más de la zona. Las autoridades de la zona se indican al Quinto Frente de la FARC e integrantes de las milicias populares de ser los autores de esta masacre, e igualmente de la ocurrida anoche también en el corregimiento Churridó, donde fueron sacados de sus casas por la fuerza el exconcejal Eber Romaña Flores, su hermano Iván y su padre Blas Romaña, y asesinados en compañía del dirigente sindical de Sintrainagro, Rafael Galarcia. Según los reportes médicos, estos últimos fueron, después de ser asesinados, destrozados sus cuerpos y algunos decapitados. En Urabá, los aguaceros del fin de semana provocaron inundaciones en los barrios ubicados en zonas de riesgo que no disponen de un adecuado sistema de drenaje de aguas lluvias. El crecimiento del nivel de agua de las quebradas y los deslizamientos de tierra por el temblor del sábado también arrasaron varias viviendas. Hoy 80 familias de 10 barrios de invasión de la ciudad tuvieron que desalojar sus humildes viviendas ante el peligro eminente de perder sus pertenencias y sus vidas.